La conciencia, hemos venido reflexionando, no es necesariamente algo que nos es dado sin más. La conciencia exige un proceso de aprendizaje. ¿Cómo se forma la conciencia? Individualmente, nosotros percibimos una realidad, una silla, por ejemplo. Entonces, esa realidad pasa a nuestro intelecto y formamos de esa silla una imagen. Por supuesto, esa imagen mental que nosotros hacemos de la silla no contiene todos los datos que posee esa silla, que nos ofrece esa silla, sino solamente aquellos que nosotros podemos percibir. Antiguamente, por ejemplo, no alcanzaban a percibir los microbios. Entonces no se tenía ni idea de qué eran los microbios y cómo eran los microbios. Se incrementa la percepción gracias al microscopio. Y mientras más se perfecciona el microscopio, más podemos percibir elementos de un fenómeno, de una realidad. Y también podemos hacer imagen mental de esto que hemos percibido. Pero no nada más percibimos por la vista, percibimos también por el resto de los sentidos. Y esto contribuye a ir mejorando nuestra imagen mental. Ya desde Aristóteles, y quizás desde antes, se decía que nada está en la mente que no haya pasado por los sentidos. Entonces, si en la mente está la imagen mental, es porque pasó de alguna manera por los sentidos. Por supuesto, esta percepción puede ser de una realidad presente o de una realidad virtual o de una realidad imaginaria que alcanzamos a percibir y a componer justo porque tenemos esta posibilidad de hacer imágenes mentales. Por ejemplo, estoy seguro que ninguno de nosotros ha visto una hada. Sin embargo, cuando yo digo la palabra hada, hacemos una imagen mental, pues por lo que de chicos nos platicaron o por lo que hemos leído o por los comentarios, ¿verdad?, que se han hecho a nuestro derredor. Esta es una percepción que nos permite hacer esa imagen mental. Con esa imagen mental, desde muy pequeños, aprendemos a ir contrastando la realidad con la imagen mental que tenemos. Estoy seguro, por ejemplo, que la mayor parte de los niños nunca han visto un hipopótamo en la realidad, pero virtualmente sí lo han visto. Y entonces pueden contrastar, y aunque sean muy pequeños, tú no los puedes engañar que un peluche de un elefante es un peluche de un hipopótamo. Ellos hacen esa contrastación comparándola con la imagen mental. Esto tiende a generalizarse. Y esta generalización pues hace que tú puedas cambiar el color del peluche, el color de la imagen que estás viendo, de la representación, que virtualmente tú puedas imaginarte por esa imagen mental a los dinosaurios, por ejemplo, que no los hemos visto más que ni los hemos percibido más que virtualmente o por medio de dibujos, ¿no? Esto nos permite formar lo que nosotros llamamos un preconcepto. Este preconcepto es una visión no totalmente clara de la realidad, pero que gracias a la contrastación
que hace nuestra mente nos permite comenzar a hacer distinciones. Ese preconcepto tiende a generalizarse. Ese preconcepto, muchos le llaman prejuicio, ¿verdad? Es eso, ¿no? Uno ve una persona de alguna estatura y puede generalizar. Todas las personas que miden más de 2,10 me caen mal, ¿verdad? Pues sí, ya generalizó y genera con esto un preconcepto. O todas las frutas que tienen olor muy fuerte me hacen daño. Es un preconcepto, ¿verdad? Ese preconcepto guía muchísimas de nuestras conductas. No surge de la nada, surge de una construcción que se llama un constructo mental que nosotros hemos hecho y que se refleja en nuestra conducta. Con esta generalización, nosotros formulamos una idea, es decir, lo que hemos percibido, la imagen mental con la contrastación, la formulación de un preconcepto, la generalización que hacemos de este preconcepto, generamos nuestras ideas. Y estas ideas nuestras, pues, regulan, por supuesto, nuestra interpretación del mundo, pero también nuestra actuación sobre el mundo. Las ideas, en griego, ideon, significa propio, ¿verdad? Nadie nos la puede robar. Es algo propio de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es como nos expresamos de aquello que hemos formado como imagen mental, como preconcepto, y que de alguna manera rige nuestra manera de interpretar el mundo y de actuar sobre él. Por supuesto, la idea nos lleva a un proceso de abstracción. Este proceso de abstracción es muy personal. Es decir, nos permite ir sacando lo sustantivo de lo que hemos percibido, de la imagen mental, del preconcepto, de las ideas, y podemos trabajar con estas abstracciones que hacemos y emitir juicios, ¿verdad? Y esto nos lleva a decir que tenemos nociones. ¿Sí? Tener nociones, por ejemplo, de matemáticas, dice uno, bueno, pues yo tengo nociones de matemáticas. Quiere decir que yo ya logré hacer una abstracción y esa abstracción pues ya es como parte mía. Lo que pasa que en las nociones, ya son conocimiento, ¿verdad? Nos es muy difícil expresarlas. Y entonces, cuando queremos expresarlas, buscamos palabras de otras personas, de otras realidades, o modelos de otras personas que han hecho otras personas, que reflejan pues, nuestras ideas y esta noción que tenemos de la realidad. Por ejemplo, es muy común que nosotros, al ver una pintura, sintamos que está reflejando lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros pensamos. O cuando una canción nos conmueve, pues quiere decir que tenemos la noción, el sentimiento que se ha formulado al interior de nosotros como noción. Cuando nosotros preguntamos el por qué y el para qué de esta noción o de las conductas que esta noción tiene sobre nosotros, entonces comenzamos a tener una posibilidad que se llama de teorizar. Es
decir, comenzamos a hacer nuestra teoría. ¿Qué es la teoría? Pues esa posibilidad de denunciar, de criticar, de rechazar algunos aspectos de la realidad y que al mismo tiempo nos lleva como a poder expresar cómo podría ser esa realidad. En este proceso de teorización es cuando surgen los conceptos. Es decir, cuando surge algo que efectivamente nosotros hemos concebido. Hacia allá va justamente la posibilidad de formarnos como verdaderos seres humanos. Porque con el concepto clarificamos nuestro mundo, no nada más desde el punto de vista nocional, sino también desde el punto de vista afectivo. Pero claro, los conceptos nunca son definitivos. Si no los cuestionamos, si no los revisamos, pues vuelven a ser simplemente elementos de percepción. Es muy curioso, por ejemplo, y lo hago con mucha frecuencia, preguntar cuáles son las preposiciones. Y casi todo el mundo se acuerda ante, bajo, cabe, con, contra, desde, etc., según, sin, sobre y tras, ¿verdad? Y por supuesto, como no nos hemos cuestionado, hay otras preposiciones que han surgido, porque la lengua es viva, y que ya no las conocemos, aunque las usemos. O ciertas frases preposicionales que utilizamos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, después de, que es una preposición. Pero lo interesante para reflexionar sobre el concepto es que les pregunto, y a ustedes se lo preguntaría, formar un enunciado con la preposición cabe. Seguramente ustedes ya pensaron alguna, pero lo más probable es que ese cabe sea utilizado como verbo. Cabe decir, no cabe, cabe duda, todo esto no es preposición, es un verbo. Y sin embargo, pues, está como de la tercera preposición ante va la cuarta preposición cabe. ¿Por qué? Porque el desuso no nos permite tener el concepto de la preposición cabe. Y cuando alguien la usa, pues uno se espanta, ¿no? ¿Verdad? Yo estoy cabe la ventana, nadie usa ya eso. Yo estoy junto a la ventana, ¿verdad? Quiere decir que el concepto se quedó simplemente como algo percibido, pero no ha entrado por el proceso de apropiación. Y por eso pues, es necesario que la mente, al cuestionarse, vuelva a recorrer procesos, no intencionadamente, sino como una forma natural del conocimiento. Este conocimiento, la cuestión del concepto, por supuesto, nos lleva a la conciencia, ¿sí? A darnos cuenta de nosotros mismos y que nos damos cuenta de que nos damos cuenta. Pero todo concepto lleva consigo muchos elementos, así, en paquete. Cualquier concepto que nosotros tengamos y que sea un concepto efectivamente construido, pues lleva consigo mitos, lleva creencias, costumbres, lenguajes, esperanzas, principios, postulados, ¿verdad? Que nos llevan a actuar de esa forma.
Por ejemplo, durante muchísimos siglos, el concepto de lo plano de la Tierra pues nos llevó a actuar como si la Tierra efectivamente fuera plana. Es más, muchísimas de las explicaciones que tenemos ahora, concretamente la geometría, ¿verdad?, sigue pensándose como si la Tierra fuera plana, ¿no? Por eso han surgido nuevas geometrías. Pero al romperse el concepto, todo aquello que está en el paquete del concepto, pues se rompe y hay que volverlo a construir. Es decir, nosotros utilizamos conceptos porque los conceptos nos dan seguridad, nos dan certeza, y cuando los conceptos nos los rompen, pues nos sentimos que también nuestras seguridades y nuestras certezas se llenan de incertidumbre. Aquí es donde el trabajo de la conciencia personal y conciencia colectiva adquiere una dimensión extraordinaria para reactualizarnos, para repensarnos. Y este trabajo no es fácil, exige aprendizaje. Porque lo que sucede es que también los conceptos se van haciendo colectivos. Y al hacerse colectivos, se asumen como si fuera la totalidad de la verdad. Y en ética esto es terriblemente peligroso. Porque si no revisamos nuestros conceptos y no revisamos nuestra conciencia respecto a estos conceptos, lo más probable es que nosotros nos sintamos los buenos y los que no piensan o no actúan como nosotros los consideremos malos. Todo lo que yo hago es bueno, todo lo que los otros hacen es malo. Y ya aquí ya la conciencia se comienza a distorsionar. Esto lo veremos en otra intervención que podamos reflexionar.